Sí, ¿me escuchan? Sí, se te escucha. Ah, bueno. Si tiene, ¿alguien tiene alguna pregunta antes? Yo no hasta el momento, profe. Bueno, bueno. Profe, Vamos. Sí, diga, eh, decime. ¿vos estás grabando la clase, profe? Ahora grabo. ¿No sería interesante explicar más todos los puntos y después podemos seguir con la clase así tenemos también una referencia ya en la explicación? Sí, claro, sí, cómo no. ¿Los puntos del examen decís? Sí, profe, los puntos del examen. Después yo creo que Bueno, ya con la grabación podemos entender bien. bueno. Eh, bueno, les decía, chicos, el punto uno es fundamentalmente hablar de los cambios que genera la posguerra. Es decir, hablamos de los dos bandos, los dos bloques, que cada bloque empieza a hacer una especie de competición de quién gana más adeptos, simpatizantes, y la estrategia eran muchas, ¿verdad? Eh, Política y sobre todo de propaganda. A eso se refiere fundamentalmente. Eh, y en los aspectos culturales también, es decir, hablamos la semana pasada de la influencia del cine, la influencia de, de la literatura, del teatro, de las publicaciones y sobre todo de todo lo que se refiere a lo cultural y a lo social, las modas, que se vienen las grandes, mm, fundamentalmente las grandes movilizaciones corporativas en el bloque libre occidental, imposición de marcas, productos y también el bloque soviético, ¿verdad? Con la capitalización de todos los países del bloque comunista que estaban bajo el poder político de Rusia en ese entonces. Básicamente se refiere a, a eso, ¿verdad? No sé qué. En el material que les di hay algo. Vamos a ver si yo puedo. Mientras tanto preguntan, chicos, yo voy a buscar otro material que tengo por acá. Pero ¿Sí? Sí. tenemos imágenes, ¿Qué cosa? si es necesario que se le ponga imágenes al parcial. Sí, si quieren poner una imagen que refuerce la idea, Ujú. bienvenida sea. Bueno, profe, Bienvenida sea, gracias. bienvenida sea. A ver. Y sobre Berlín, me parece que está claro, ¿verdad? Les voy a compartir un material sobre Berlín ahora, en breve. Sí, profe, justamente está bien claro, pero como te había dicho, no para explicar cada punto sería por los compañeros malos también, ¿verdad? Sí, el punto 2, si me pueden repetir si me puede alguien decir las preguntas. Dice describir situación social y política de Estados Unidos en los años 60 y su repercusión en la guerra de Vietnam y Correcto, las revoluciones culturales de Estados Unidos. correcto. De eso le voy a hablar un poquito después de esto, ¿sí? Dale, profe. Un ratito busco el material y ya estoy con ustedes. Aquí
Bueno, aparece el material. Es un material no muy específico de arquitectura, pero que eh, alude a conocer un poco más esa capital. Eh, la Puerta Brandenburgo, como ya vimos, una antigua puerta de entrada a Berlín, uno de los principales símbolos de la ciudad como de Alemania. No se trata de un arco de triunfo en sí, sino que era realmente un acceso a modo propileos. Era el nuevo Berlín de la época, estamos hablando de 1830 más o menos. Esta es la famosa Puerta Brandenburgo, como se ve hoy después de la reconstrucción. Otro elemento que sobrevivió a la guerra es la columna de la Victoria, una plataforma de 63 metros de altura, con un excelente panorama de la ciudad, que es este. Y el Checkpoint Charlie, que les comenté en la última clase, el más famoso de los pasos fronterizos del muro de Berlín, entre el 45 y el año 90, cuando el muro de Berlín eh, fue demolido. Se encuentra sobre la Felixstraße, una de las calles más famosas, y habría paso entre la zona control estadounidense con los soviéticos. Era un paso fronterizo, donde generalmente se hacían también eh, eh, parte de las negociaciones de evolución de espías y qué sé yo, ¿verdad? Algunas imágenes de la nueva arquitectura de Berlín hoy, a partir de la reunificación. Este es el Checkpoint Charlie. Eh, un edificio de uno de los centros comerciales más famosos de Berlín también, de los años 30, que fue restaurado después de la guerra. Una escultura que se llama Berlín, obra de Brigitte y Martin Machinsky, fue elegida en el 87 con motivo del 750 aniversario de la inauguración de la ciudad, y quiso ser un símbolo de la unión de las dos Alemanias, que es este. Y palacios del barroco alemán, como el de Charlottenburg. Charlottenburg fue también bastante averiado en la Segunda Guerra Mundial y reconstruido. Y aquí hay imágenes de qué es lo que nos toca a nosotros, digamos, más de cerca, porque son la franja que existía entre los dos muros. Ven, acá está el muro original de Berlín y una plancha de acero que corta y que dejaron una especie de testimonio, de testigo de cómo era el muro. Acá se nota, ¿ven? Sí, se ve, profe. Se ve, es, digamos, entre un antiguo cementerio y una avenida que hay acá. Ahí se nota, se ve la casilla de guardias de la Alemania, del Berlín Oriental, donde estaban apostados los soldados que guardaban. Esto estaba lleno de minas, eh, una, una especie de camino de patrullaje de la policía, de los militares, etcétera. Lo importante es que ellos dejan como testimonio este, este pedazo de muro completo, ¿verdad? Eran dos muros y en algunos casos tres. Aquí se ve lo que era creo que todavía sigue siendo eh, el cementerio y las cruces de algunos que no pudieron cruzar el muro como testimonio de su, de su muerte. Esto ya vimos. Es lo que queda del muro ahora, está intervenido. mm, Genialmente por artistas. Esto, de hecho, del lado
occidental del lado libre, esto estuvo siempre pintado, digamos, ¿verdad? Como una especie de resistencia del mundo libre hacia lo que implicaba un muro, ¿verdad? Que como eran unas imágenes. Aquí se ve un paso, por ejemplo, de esa tierra de nadie que quedaba entre los dos muros. Y es una cicatriz que está en Berlín y que todavía cuesta. Ya que hablamos de esta ciudad, es interesante hablar un poquito de este monumento que al holocausto, que es impresionante, recuerda las víctimas judías en Berlín del holocausto, diseñado por el arquitecto Peter Eisenman. Y las estelas están diseñadas para producir una atmósfera incómoda y confusa. La sensación de desolación, de extravío, de amenaza, como si se estuviera en una especie de oscuro bosque. Todo el monumento busca representar un sistema supuestamente ordenado que ha perdido contacto con la razón humana, que es esto, ¿verdad? Es, son realmente la proporción es inmensa, impresionante. Eh, Estos son 2.200 y pico bloques de granito de distintas alturas y el suelo va en declive, o sea, va variando desde las veredas hasta abajo. O sea, uno se va internando en una especie de laberinto. Y otros edificios del siglo XIX en Berlín, Konzerthaus, la iglesia alemana, monumento a Friedrich Schiller, el autor de varios monumentos como la Puerta Brandenburgo, etcétera, etcétera. Y el Reichstag, o sea, el Parlamento alemán, construido en el siglo XIX, 1884 al 94. Y el edificio se transformó durante la fundación del Imperio Alemán en la sede del Parlamento. Se incendió antes de la Segunda Guerra Mundial. Los nazis le culpaban a los comunistas, en fin. Y en los años 90 se construye la famosísima cúpula con una helicoidal, una plataforma helicoidal que uno puede subir. Y el Parlamento alemán se reúne abajo. Obra de Norman Foster, un concurso internacional, por supuesto, impecable la obra. El río Spree, acá se ve la cúpula de- del Parlamento alemán. Otra imagen de la, la Catedral de Alemania, reconstruida también durante la posguerra. La tipología de las iglesias barrocas del siglo XVII. Los interiores. Las vistas desde el duomo de la, de la catedral, que es increíble. Un museo que está aquí en el centro, frente a la famosa Universidad Humboldt. Todo esto quedó en Alemania, en Berlín Oriental, en Berlín socialista comunista. Todos estos edificios.
y una vista de la isla de los museos, que está acá a la izquierda, y la torre comunista, la torre de comunicaciones de la era comunista, que es un símbolo de Berlín también, el municipio, edificio del siglo XVIII, XIX, perdón, que se pueden ver los edificios comunistas de corte soviético. Se llama la torre Fernsehturm, el segundo icono de Berlín, la torre de comunicaciones que les decía. Fue construida en el año 69 como símbolo del orgullo de los comunistas de la Alemania democrática. Para observar también los movimientos que tenían lugar en la parte occidental, por supuesto. Actualmente tiene en la parte superior un restaurante que da un giro de 360 grados, ofreciendo imponentes vistas, por supuesto. Acá hay unas vistas desde arriba. Otros iconos, la Universidad Humboldt, que es esta. Y la Potsdamer Platz, que fue el icono de revival, de renacimiento de la arquitectura de Berlín, oriental una vez realizada la unificación. Se lleva, entre otras cosas, a cabo el Festival de Cine de Berlín, famoso, la Berlinale, que es esto. ¿Eh? Se ubican los edificios que en los años 90 fueron diseñados por los mejores arquitectos. El Sony Center, y como contraste, eso, una anécdota, a las famosas casas de los ocupas, o sea, donde están los bares. Son casas que muy, muy viejas, donde vive gente que no es propietaria. Profe, Sí, sí. ¿ocupas el término de ello o es un término de por acá? No, lo ocupas, lo ocupas creo que un término español. Es un término más español, o sea, sí, castellano, ¿verdad? Los ocupas Sí, se les llama, sí, en España sobre todo se les llama a los que ocupan los edificios sin permiso, ilegalmente, ¿verdad? claro, Eh, encuentran una casa Encuentran abandonada una casa abandonada y los tipos se meten todo, escuché ¿verdad? en España y en Argentina. Pregunté nomás por sí de En dónde. Argentina hay los ocupas también y en Brasil también están los ocupas. En Brasil hay ocupas. Pero es un término que yo me acuerdo haber escuchado en España hace muchos años cuando estudiaba allá, los ocupas. Y esta es una zona muy linda y les recomiendo algún día cuando vayan, una zona de bares, muy bohemio. Está en la parte antigua de Berlín, lo que queda de la parte antigua, ¿verdad? La verdad que está muy bien. Hay mucha onda, como ven así, está pintado. La famosa movida nocturna de Berlín a la noche. Pero la Potsdamer Platz fue en los años 90, este conjunto, lo mejor de lo mejor de los arquitectos de esa época. La arquitectura eh, en ese momento postmodernista, que es lo que nos toca a nosotros en este semestre. Entonces, por eso es que vamos a ver estos edificios oportunamente, después cuando pasemos esta parte posguerra, digamos, ¿verdad?
hasta aquí y ahora en un ratito les muestro otra. A ver. No, acá no encuentro. Un ratito. Y me gustaría mostrarles previamente, y eso es fuera de, para entender también por qué se detonó la Segunda Guerra Mundial y está bueno. Y van a entender mucho mejor después cuando vengan otros movimientos posteriores, los años 60, 70. Eh, acá. Ahí. ¿Se ve? Y un poco para, sí, un poco para entender lo que pasó y nos viene bien saber porque acá hay mucha influencia estilística del periodo clásico. O sea, los nazis se, se, se inspiran en la arquitectura romana sobre todo, en la greco-romana, en la arquitectura clásica, para crear el imperio que iba a durar 1000 años en teoría, ¿verdad? Entonces, por eso está bueno, aprovechando eh, esta, esta clase, les quiero mostrar unas cosas. La arquitectura de la Alemania nazi es un proyecto arquitectónico eh, parte integral del plan del partido, ¿verdad? El partido nazi, nacionalsocialista, para crear un renacimiento cultural y espiritual en Alemania. Hitler, admirador de Roma imperial, era inconsciente que algunos antiguos alemanes, con el tiempo, habían pasado a formar parte de la estructura social y ejercido influencia en el imperio. Por otra parte, tradicionalmente las tribus germánicas eran vistas por los romanos como enemigos de la paz romana. Sin embargo, Hitler consideraba que los romanos conformaban un imperio ario primigenio y emuló su arquitectura en un estilo original inspirado en el neoclasicismo y el Art Deco. El Art Deco, hablamos de los años 30, 20-30. Así se erigieron edificios como sitios de culto al partido y ordenó la construcción de altares y de todo tipo de edificios conmemorativos inspirados en los griegos. Aquí podemos ver eh, reminiscencias de la arquitectura clásica, sobre todo la romana por las águilas. Una admiración tremenda por la arquitectura clásica como la del Arco del Triunfo de Napoleón Bonaparte. Y al mismo tiempo, debido a la admiración por esas culturas del Mediterráneo, de la antigüedad, no podía aislar y politizar la antigüedad alemana, como hizo Mussolini con respecto a la antigüedad romana. Por tanto, decidió importar símbolos políticos a Alemania y justificar su presencia sobre la base de una ascendencia racial espuria, el mito de que los antiguos griegos se encontraban entre los antepasados de los alemanes relacionados con el mismo pueblo ario. Todo una mentira enorme, ¿verdad? Pero era justificativo para hacer estos monumentos de glorificación, digamos, a los atributos supuestos de la antigua Grecia en el pueblo ario. En su juventud, Hitler tuvo la aspiración de hacer una carrera como pintor
pero fue rechazado en 2 oportunidades en Viena. Cuando se convirtió a la cabeza del Estado alemán, apoyó el desarrollo de las artes, exceptuando aquellas que la ideología nazi consideraba como decadentes, y tomó bajo su alero al arquitecto Albert Speer, quien transformó las ideas de magnificencia que Hitler quería en hormigón. O sea, el material fue fundamentalmente el hormigón, y por eso es que la arquitectura que viene después, que vamos a estudiar en los años 60, tiene mucho del brutalismo de esta época. Imagínense que para construir el delirio arquitectónico de Hitler, de hacer una nueva capital, Germania, era necesario expropiar 30.000 casas y erradicar 80.000 personas. El arquitecto Speer necesitaba espacio, pero ese no era un problema. Sus planes incluían la deportación de miles de judíos berlineses, cuyas casas se entregarían a los arios que iban a perder las viviendas por este proyecto faraónico. Speer calculó todo al milímetro, como lo hizo para sus proyectos en Múnich y Nuremberg, pero el alto costo de la guerra anuló los planes. Entre la Segunda Guerra Mundial y la metrópolis nazi, Hitler eligió lo primero. Entonces Speer dejó de ser arquitecto para convertirse en suministro de armamentos. Acá podemos ver una maqueta de lo que hubiera sido la Germania, la ciudad que sería la capital del mundo, por lo menos del mundo del imperio, del nuevo imperio alemán, con el gran domo atrás y un arco del triunfo inmenso, 50 veces más grande que el arco de Napoleón de París. 50. Hasta el año 43, cuando suspenden las obras. Aquí podemos ver la arquitectura conmemorativa, el de la derecha. El Estadio Olímpico de Berlín, que hasta ahora está en pie y se usa. Acá podemos ver. Bueno, ya sabemos la historia triste de los campos de concentración, etcétera, etcétera. Eso para tener una idea de de dónde salía Alemania para haber caído de vuelta en la trampa mortal de la arquitectura comunista, socialista. Quiero hablar ahora, alguna pregunta tengo otro material, si les interesa el tema podría ahondar. Sí, profe, metele. Sí, 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 bueno, ok. A ver, un ratito. Mientras tanto, si quieren preguntar, estoy aquí. Profe, ¿Sí? en el punto 3 donde dice las derivaciones físicas en Berlín, ¿Sí? desde el punto de vista urbanístico, desde la posguerra hasta la caída del muro, ¿Sí? se refiere en cuanto a demografía y cultura, ¿verdad? No, el físico es más bien el muro de Berlín. O sea, qué pasó con Berlín? ¿Cómo se dividió? ¿Se acuerdan que vimos en una clase? Ajá. Cómo fue, serían los inicios del muro de Berlín, ¿verdad? Eso vimos, está en un material que yo les colgué, creo. Ahora podemos hablar de eso ahora para que les tenga un ratito. Les muestro más o menos de qué va.
Aquí. Vamos a hacer un repaso de eso. Ahí. Básicamente quiero que me expliquen un poquito, que me hablen de lo que pasó en Berlín después de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? ¿Se acuerdan que hablábamos de la partición de Alemania en varias zonas de, de influencia? ¿Sí? Con el paso del tiempo se fue justamente marcando, y acá pueden ver Berlín como está en medio de la República Democrática. Berlín queda, digamos, en el medio y solamente se puede acceder a través de un puente aéreo y una autopista especialmente eh, preparada para eso. Esa es la situación particular de Berlín. Y otra vez, dentro de la ciudad, la mitad, literalmente, Berlín Occidental estaba totalmente amurallada. ¿Sí? Acá, este es el mapa donde se puede ver esa situación. Acá voy a ampliar. ¿Ven? Ahí está Berlín en blanco y el muro que está en rojo. Y cómo increíblemente la capital queda Berlín como capital de la República Democrática Alemana, pero la capital de la Alemania Occidental queda en Bonn, en otro lugar. Se traslada y la unificación posibilita que se vuelva a convertir a Berlín en la capital de Alemania. El cuento era, como dijimos, proteger a los habitantes de la República Democrática Alemana contra los ataques fascistas, los occidentales. Pero era insostenible, ¿verdad? Sino la realidad era tratar de que no se escapen a Berlín Occidental de toda Alemania comunista, soviética. Acá tenemos las imágenes de los primeros muros, que eran muros, digamos, hechos de ladrillos, de cemento, etcétera. Y con el tiempo se fueron mejorando los sistemas y haciendo paneles como los muros que vemos hoy, ¿verdad? Acá está el Checkpoint Charlie. Arriba tenía una especie de elementos que hacía difícil, eh, acá se puede ver, cómo fueron retirados esos elementos que hacía difícil de trepar y de pasar al otro lado. Este es la caída del muro, ven acá un tramo del muro original de los años 60, 70. Estos son los elementos que tenían unos capuchones. Este es el muro que les comenté que quedó, uno de las partes que quedaron como testimonio. Pero fundamentalmente es hablar de las, las consecuencias físicas, o sea, cómo quedó literalmente Berlín separada en dos ciudades. Y había dos de todo, o sea, imagínense, se cortó la red de metro. eh, Hasta hoy, por ejemplo, dicen que en unas fotos nocturnas aéreas se ve un tipo de iluminación de las calles con un color de la mitad de Berlín y del otro lado con otro tipo
iluminación, porque usaron tecnologías diferentes, o sea, postes diferentes. Va por ahí la pregunta, chicos. Ok, profe, gracias. Está. Voy a ver si, mientras, mientras alguien pregunta algo más, voy a mostrarles otro material. Dijiste que después tenías algo sobre la pregunta 2, profe. La 2 es, ¿me repetís, David, la pregunta 2? Dice, describir situación social y política de Ah, Estados Unidos de en Estados los años Unidos. 60, Ahora les muestro su eso. repercusión en la guerra de Vietnam y Ok, y las revoluciones culturales en los Estados Unidos. así mismo. No estoy encontrando, che. A ver.
No, se me perdió, chicos, el material. Disculpen, no encuentro acá mi... Pero podríamos ver esto ya. Listo.
Ahora, voy a encontrar el film. Disculpen la tardanza. ¿Me confirman si se ve, chicos? Se ve, profe. Sí, sí, bueno. Nada, para reflejarles un poquito lo que es lo que es el movimiento del arte pop, de las revueltas juveniles de los años 60, les quería mostrar estos materiales que les dije que hay una serie muy buena en Netflix que les recomiendo que vean. Esto es como un adelanto nomás de lo que vamos a ver, porque vamos a ver nosotros pop art, pero el pop art que inicia en Gran Bretaña. Pero sin duda, este personaje es el que impuso, el que representó la libertad de la identidad cultural, sexual, política de los jóvenes de los años 60 en los Estados Unidos. Fue un artista estadounidense nacido en el 28 y falleció en el 87. Fue la figura más destacada del movimiento pop art. Esta es la tumba de Andy Warhol en el cementerio católico. Era un hombre extremadamente complejo de entender y se puede mm, entender su trayectoria gracias a su formación, ilustrador en una revista de modas, de publicidad. Eh, Su producción fue como se consideraba una producción en serie, o sea, las famosas sopas Campbell, Basquiat, Velvet Underground, los retratos Marlin, pilar de concepto que Warhol hizo famoso en todo el mundo por su trabajo como pintor y cineasta de vanguardia. También muy activo en lo que es cine, todas las culturas, libertades, digamos, de género sobre todo, ¿verdad? Donde cada uno podía hacer lo que quería, mm, y a eso iba apuntada con el tema de la rebeldía de la juventud de los años 60, de rebelarse contra la guerra de Vietnam, contra los políticos de ultraderecha, digamos, ideológicamente muy fuertes, tanto de izquierda como de derecha. Un personaje que se interactuó muchísimo con las celebridades de Hollywood o con la aristocracia rica de Estados Unidos. Personaje polémico. Durante su vida, algunos críticos caricaturaban sus obras como pretenciosas, bromas pesadas, eh, solamente alcanzando el máximo rigor de la fama realmente después de su muerte, ¿verdad? Cuando su obra, por supuesto, se consideró como una de las mejores obras del siglo XX. Aquí podemos ver algunas de sus obras. Ahora hay una fundación, Andy Warhol, que es la que maneja su herencia artística. Una obra potentísima, cargada de mucha fuerza, de mucha violenta a veces. Acá pueden ver la figura emblemática de Marilyn Monroe. Esta serie la llamó Iconos, ¿eh? Procedimiento mecánico de aplicación serigráfica, de aplicación de varias capas de colores. Con el paso del tiempo, este va a ser el retrato que quedaría como el preferido de esta época. Acá están los personajes icónicos en todas las épocas.
los personajes de la época, Jacqueline Kennedy, Beethoven, es un autorretrato. Como pueden ver, este es el famoso. Una edición serial infinita casi, la Venus de Botticelli, Grace Kelly, o sea, los íconos de la moda y del cine de la época. La reina de Inglaterra también, por supuesto. Pelé, por ejemplo. Mick Jagger, los Rolling Stones. Y también estos grupos constituyen el Che Guevara, por supuesto, lucha ícono. Y los productos norteamericanos como estos, que vamos a ver también en detalle, cómo se producen la amenaza de la guerra siempre, eh, una línea delgada entre la pornografía y digamos, lo políticamente incorrecto, lo sensible, lo hiriente, o sea, bastante complejo de entender, ¿verdad? O sea, bastante duro de entender. Esa es la situación de Estados Unidos en los años de la posguerra, años 50, 60. Es suplantar un modelo que venía, o sea, yo no sé, el padre de familia ejemplar, la madre, la mujer rubia, de cinturitas, perfecta, en los suburbios, con los hijos, perfectos todos. Y, y bueno, y se viene la crisis, ¿verdad? El movimiento hippie, se viene el famoso concierto de, ¿quién me ayuda? De Giselle. Justo. Woodstock, correcto. Woodstock, que es como el gran concierto donde desfilan los músicos de la generación del 27, que todos ustedes saben, o algunos saben que murieron muy jóvenes todos, eh, eh, y eran todos de de la onda revolucionaria, así, Hippie. hippie, exactamente. Por supuesto, vivían en comunidades, el amor libre, o sea, el amor sin tener mucho en cuenta ni condición social, ni condición sexual, nada. O sea, todo valía y fue un experimento de los años 60, 70 que involucró a muchísima gente, sobre todo en los Estados Unidos, que vamos a ver después. Por eso no les quería todavía tampoco meter en eso hasta que empecemos con el pop art, ¿verdad? Pero para que tengan una idea de lo que pasó en los Estados Unidos posguerra, es esto, ¿verdad? Hay un confrontamiento feroz entre el establishment, entre el Estado, entre lo políticamente correcto, y los jóvenes que empezaban a, a defender otro tipo de mundo, de concepción del mundo, fundamentalmente. Sí, sí, sí. Sí, va por ahí la respuesta, David. Giselle, ¿tienes alguna pregunta? ¿O levantaste nomás la mano? Hola, profe, sin querer nomás. Pero va por ahí. Sí. Ah, bueno, bueno, bueno. Pero es con sus palabras, gente, o sea, si quieren recurrir a algún texto a sacar algunas informaciones, no pasa nada. Lo que quiero es que se les quede el concepto, ¿sí? No tanto las fechas ni los nombres específicos, sino los conceptos. Ok, profe. ¿Está? Bueno, les dejo por hoy. Eh, y la semana que viene ya empezamos con el pop art. Empezamos ya a entrar
en los años 60 a full para poder entender un poco el mundo. Y les recomiendo en serio a los que puedan ver la serie Netflix, Andy Warhol. Son como 6 capítulos. Está muy bien. Muy bien. Bueno, chicos, suerte en el examen y, y nos vemos próximo lunes. Dale, profe, gracias. Chau, chau. Dale, gracias a Chau, ustedes. chau, chau, chau. Dale. Chao, chao.